el 16 de septiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado que destituyó al presidente Juan Domingo Perón, quien debió exiliarse primero en Paraguay, luego en diferentes países de Centroamérica, hasta radicarse en 1960 en España. Asume la presidencia el general Eduardo Lonardi, quien es desplazado al poco tiempo por sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas, quienes se proponen borrar al peronismo de la memoria histórica. Lo sucede entonces el general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita. También fue secuestrado el cadáver de Evita de la CGT y estuvo desaparecido hasta 1971, fecha en que le fue devuelto a Perón en España. Las persecuciones en el país tenían como objetivo desterrar definitivamente al peronismo de la historia. El peronismo se convierte en la palabra política prohibida. El decreto de Aramburu consideraba a los símbolos peronistas una afrenta que era imprescindible borrar, como así también las fechas tradicionales y los discursos de Perón y de Evita. Pero era posible prohibir fechas como el 1 de mayo y el 17 de octubre, grabadas en el recuerdo por los discursos de Perón y Evita desde los balcones. ¿O era acaso posible borrar del imaginario popular esas representaciones identitarias tan arraigadas? Como por ejemplo el bombo, inequívoco símbolo peronista omitido en el decreto, pero que estuvo presente en todos los actos acompañando las marchas y la marchita cuyos acordes siguieron sonando en todos los eventos populares. Claro que ello no fue posible debido a la pregnancia y el arraigo de este universo semiótico en el sentimiento popular. Además, por el rechazo que generaron las acciones represivas y todas las medidas sociales y económicas de los sucesivos gobiernos militares contrarias a los intereses de los trabajadores y a los sectores más humildes. Como tampoco fue posible silenciar la palabra de Perón, que había encontrado en el intercambio epistolar y en los mensajes grabados un nuevo soporte y un nuevo canal para la comunicación política con las compañeras y los compañeros. A pesar de las limitaciones en las condiciones de producción y sobre todo de circulación, las cartas y los mensajes grabados en cintas magnetofónicas contribuyeron a lograr el objetivo del retorno al país. La palabra política de carácter público debía discurrir por circuitos clandestinos dada la prohibición que pesaba sobre el peronismo. La clandestinidad limitaba y dificultaba la recepción, la distribución y la reproducción de las misivas a lo largo y a lo ancho del país. También se planteaba el problema de la autenticidad de las cartas, es decir, si realmente eran textos de Perón, y asimismo la interpretación de estas cartas debido a las reformulaciones doctrinarias y conceptuales que Perón fue desplegando por este medio. Pero en el marco de este dispositivo de comunicación, Perón continuaba siendo el enunciador central, como lo habían sido con Evita durante el primer periodo peronista. Un locus enunciativo
configurado en la autorreferencialidad, propiedad inherente al género epistolar. Perón designó por este medio, desde Caracas a fines de 1956, a John William Cook como su delegado personal, su portavoz e incluso como su heredero político para dirigir las acciones de la resistencia. La designación como delegado personal, con todas las atribuciones de un joven combativo de la llamada tendencia peronista de izquierda, como el Bebe Cook, marca el sentido y la orientación de lucha que Perón le imprime a esta primera etapa de la resistencia. Pronto la consigna "luche y vuelve" apareció pintada en todos los muros del país. Perón propició desde el exilio incorporar a los cuadros de la juventud al movimiento, tarea que encomendó en principio al Bebe Cook y que luego siguió siendo constante en todas las etapas de la resistencia peronista. La idea es encontrar en la juventud ese ímpetu combativo que la consigna "luche y vuelve" resumía. La revolución social, como estrategia para el retorno al país, encontró una amplia adhesión en los sectores combativos del movimiento. La incorporación al movimiento de la juventud maravillosa, como la llamaba Perón, generó tensiones con la ortodoxia peronista, tensiones que tenían que ver con las formas de encarar la lucha por la resistencia, tensiones que también se dieron en el plano ideológico por la actualización doctrinaria que Perón fue promoviendo desde el exilio. A través de las cartas, Perón fue redefiniendo una serie de aspectos que tenían que ver con los planteos originales del movimiento durante la época del peronismo fundacional. Este dispositivo de enunciación le permite a Perón reafirmar su liderazgo, sostener el protagonismo político del peronismo y a la vez ensanchar las bases del movimiento con la incorporación de nuevos cuadros como los de la juventud. Sin duda fueron muchísimas y diversas las cartas escritas por Perón. Las cartas han sido muy importantes en la historia del peronismo. Así podemos recordar, por ejemplo, la carta que escribió Perón a Evita en aquellos días en que estuvo detenido en la isla Martín García, o también todas las cartas que Perón recibió para el diseño de los planes quinquenales promovidas por el propio gobierno nacional, o las cartas que recibía diariamente en su fundación Evita, y luego, obviamente, las cartas que Perón escribió en estos 18 años de exilio. Por eso, Horacio González afirma: el peronismo son cartas. La máquina de escribir se transformó en un arma al servicio de la causa. También Perón tenía muy en claro que debía capitalizar los errores y los desaciertos de los gobiernos que se fueron sucediendo a partir de 1955. Era clásica su respuesta cada vez que le preguntaban qué va a hacer para volver al país. Perón respondía: yo nada, todo lo harán mis enemigos, decía. Desde ya que se trataba de artilugios retóricos, mediante los cuales Perón desafiaba a todo el arco cívico-militar antiperonista y a la vez motivaba a todos los cuadros del movimiento a sostener la lucha por el retorno al país. En las circunstancias actuales es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista en todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los ejes se resignifican y aquella consigna del 45 Braden o Perón ahora se actualiza en la disyuntiva liberación o dependencia. Una disyuntiva que planteó divisiones también al interior del movimiento.
Por un lado, los que se identificaban con la patria socialista y por el otro lado, los que sostenían el modelo de la tercera posición pregonada por Perón. La ortodoxia bajo el lema ni yanquis ni marxistas peronistas. En tanto que el ala combativa con la consigna Perón evita la patria socialista. Perón movía el péndulo en uno o en otro sentido en la convicción de que su retorno al país y al poder eran hechos que se producirían inexorablemente. En las cintas grabadas y en las cartas, Perón sostuvo el derecho a la palabra política que intentaron negarle.